Hay muchos análisis de la película Oppenheimer, pero este análisis es diferente, porque entenderás de manera profunda la mente de Oppenheimer y el significado oculto de esta experiencia cinematográfica. Carl Jung es citado en la película Oppenheimer. Esto no es casualidad, ya que su director, Christopher Nolan, aplica la psicología junguiana en sus películas, a la vez que el mismo Carl Jung escribió sobre Robert Oppenheimer en su libro Civilización en Transición, donde explica que Oppenheimer representaba el arquetipo de Prometeo. Precisamente en la biografía de Oppenheimer, el Prometeo americano es la base del guión cinematográfico. De hecho, la película comienza con la frase: Prometeo robó el fuego a los dioses y se lo dio al hombre, por ello fue encadenado a una roca y torturado por la eternidad. La película Oppenheimer inicia con el juicio de los dioses al titán Prometeo. Esta es la historia de un hombre complejo, misterioso, contradictorio, culto y pacífico, que descubre el poder nuclear del átomo, que dio origen a la creación del universo, y ese poder lo cedió en forma de bomba atómica. Si bien cabe matizar que, tanto en el mito de Prometeo como en la película Oppenheimer, el fuego de los dioses es entregado a unos pocos humanos que guardan de manera hermética ese conocimiento, y esto no solo acaece en la mitología griega, sino también en la Biblia con los hijos de Caín. En este sentido, Robert Oppenheimer se lo entrega al complejo militar e industrial de Estados Unidos. En cambio, otros científicos del proyecto Manhattan, que actuaban como espías comunistas, hacen lo mismo con la Unión Soviética. En este punto es importante destacar que todos los científicos del laboratorio de Los Álamos se presentan como Prometeos modernos en su arquetipo colectivo, aunque Oppenheimer, el líder del proyecto Manhattan, es el arquetipo individual de Prometeo, tal y como se muestra en varias conversaciones, cuando Robert Oppenheimer se le caracteriza con virtudes prometeicas, que son la astucia y la intuición, pero también se insiste en su principal defecto, cuando Lewis Strauss, el jefe de la Comisión de Energía Atómica, se preguntaba cómo fue tan ciego este hombre que veía tanto. Sin duda, Oppenheimer no destacaba por su capacidad de reflexión, sino por su entendimiento intuitivo, es decir, Carl Jung afirmaba que el desarrollo científico a menudo va precedido de sueños y de repentinos destellos de intuición, por lo que el fuego prometeico no se crea, sino que se revela. Así que para el psicólogo suizo, el nombre de Prometeo significa aquel que piensa o aprende de manera anticipada, pero carece de reflexión acerca de sus acciones y consecuencias. Además, Prometeo tenía un hermano llamado Epimeteo, que significa aquel que tiene una reflexión tardía o a posteriori. Oppenheimer, por ejemplo, tuvo conversaciones con los científicos Albert Einstein y Niels Bohr, los cuales ejercen como la conciencia que le falta a Oppenheimer para diferenciar si sus acciones serán positivas o negativas. Por ello, durante la película, Robert Oppenheimer se dedica a justificar su intervención en el proyecto Manhattan, ya sea por razones patrióticas o por el bien común de la humanidad. Un ejemplo de esto es cuando Niels Bohr le dice a Oppenheimer: el poder que vas a revelar creará un mundo nuevo. Tú eres el Prometeo americano, un hombre que les dio el poder para destruirse a sí mismos. Entonces Oppenheimer se justifica y le responde: es posible voltear la piedra sin esperar que brinque la serpiente. Y sin embargo, esta respuesta muestra a un Oppenheimer ingenuo y soberbio, al pensar que sus acciones no tendrán consecuencias negativas, o bien podrá evitar las mismas. Este diálogo permite la inclusión de otras proyecciones mitológicas que Sigmund Freud, Erich Fromm y Carl Jung vinculan a Prometeo, y esas proyecciones son el soberbio Lucifer o la serpiente antigua del árbol del conocimiento del bien y del mal, las cuales son también figuras prometeicas que entregan conocimiento a sus adeptos, a la vez que la narrativa de la película está desarrollando la idea del castigo por robar el fuego divino y por el pecado de soberbia del científico. Este punto es fundamental para definir la correspondencia arquetípica entre Prometeo y Oppenheimer,
Por un lado, ambos fueron portadores de conocimiento, ambos persiguieron el poder mediante el dominio del conocimiento, ambos formaron parte del orden establecido. De hecho, Prometeo fue el único titán amigo de los dioses olímpicos, mientras que Oppenheimer fue aceptado por el complejo industrial militar como líder científico a pesar de ser comunista. Ambos fueron héroes durante un corto tiempo, y ambos buscaron el progreso científico y tecnológico sin prestar atención a los dilemas éticos y morales de sus acciones y sin tener en cuenta la dualidad del conocimiento por su potencial para el progreso y la destrucción. Ambos fueron castigados y sufrieron por su condena, ya que, según Carl Jung, el nuevo conocimiento amplía la conciencia de Prometeo y lo eleva al nivel de los dioses olímpicos. Y esto se observa en Génesis 3:5, cuando la serpiente antigua le dice a Eva: «Seréis como dioses, conocedores del bien y del mal». Así que toda amplificación de la conciencia, por tomar un conocimiento prohibido o por robar el fuego divino, conllevará el sufrimiento psicológico del abandono y la soledad. Y esto ocurre con Prometeo, Adán y Eva, y el mismo Oppenheimer, por lo que las consecuencias son el exilio y el dolor. Según Carl Jung, todo empieza con el ambicioso ego de Prometeo para robar el fuego de los dioses, de ahí que un águila devore su hígado, pues según los antiguos, en ese órgano se encuentra el deseo y los instintos. En cualquier caso, al robar ese fuego, Prometeo se volvió más consciente, hasta el punto de crear una conciencia individual, diferente a la conciencia colectiva de los dioses. Y esto le sucede al mismo Oppenheimer, con la diferencia que su rebeldía no es el inicio de la historia, como sí ocurre con el titán Prometeo, sino cuando se da cuenta de su responsabilidad moral con las víctimas ocasionadas por sus bombas atómicas en Japón. Al entrar en conflictos psicológicos surge su espíritu de rebeldía contra el poder, pero también se culpa de la tragedia y se somete a los ataques de sus enemigos sin defenderse. Y es aquí cuando comienza su camino de expiación, como héroe que acepta ser sacrificado. Pero también, por primera vez, Oppenheimer comienza a mirar dentro de sí, dándose cuenta que se había engañado, actuando como un héroe patriótico y salvador, descuidando su vida familiar y emocional. En este caso, Carl Jung dijo sobre Oppenheimer: «Todo hombre está obligado a seguir las hazañas de su mente científica, pero existe la tendencia a inventar cosas muy peligrosas cuando ni siquiera hemos aprendido a controlar nuestra propia naturaleza». De ahí que Oppenheimer no demuestre ser una persona con profundas inquietudes espirituales ni verdaderos sentimientos. Prueba de ello es que Oppenheimer se centra tanto en su heroica tarea de construir la bomba atómica que no se da cuenta de las tendencias suicidas de su amante, ni del alcoholismo de su esposa, y todo lo intenta solucionar con flores y otros actos superficiales. Así pues, Oppenheimer repite aspectos del arquetipo universal del héroe. Es pues el héroe que descuida su lado femenino, el héroe que supera la prueba final, al igual que Hércules en sus 12 trabajos. Es también el héroe caído en desgracia, y que será sacrificado por las mismas fuerzas destructivas para las que trabajó fabricando la bomba atómica. Y por último, es el héroe maldito que se está purificando por haber fortalecido el poder del mal en el mundo. Y siguiendo a Carl Jung, todo esto sucede por su falta de comprensión de sí mismo. En definitiva, la película Oppenheimer es una representación contemporánea de la historia de Prometeo, no solo como arquetipo universal del inconsciente colectivo, sino como zeitgeist o espíritu que define a una nueva época y a un mundo naciente. En comentarios, ¿os gustó la película? ¿Tenéis alguna interpretación de la misma? ¿Identificáis algún significado? Buenos días, buenas tardes y buenas noches.